Ok, primero el contexto, ¿no? Vamos a escuchar aquí a Indira Candanedo, directora de Recursos Humanos de la UNACHI, que confirma que su esposo, su hijo y su hermana trabajan en esa casa de estudio. Y abro comillas, dice así: yo no nombra a la señora rectora, no me han nombrado, entre paréntesis familiares, han participado de una convocatoria y la han ganado. La vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, Olga Cano, también admitió que tiene dos hermanas que laboran como docentes en la UNACHI. Vamos a escuchar primero esto y después el para atrás. Señora Candanedo, aquí me están escribiendo también de Chiriquí y dicen que usted como directora de Recursos Humanos también tiene nombrados familiares en la UNACHI. ¿Eso es cierto o es falso? Sí, por ejemplo, mi esposo tiene 28 años de trabajar en la universidad igual que yo. Mi hermana trabaja antes. Ustedes se conocieron en la universidad. Claro, es correcto. Y mi hermana tiene como 15, trabajaba antes de que yo fuera directora de Recursos Humanos. O sea, eso no... Pero antes de que usted fuera directora de Recursos Humanos en la UNACHI, ¿ya era parte de la UNACHI? Yo trabajaba hace 28 años, pero tiene 28 años ahí. Pero que ya participo, yo no se lo puedo prohibir. El derecho al trabajo es universal y está considerado como un derecho humano y nuestra Constitución de la República lo contempla. Yo Excelente conocimiento de la ley. no puedo decirle a ella que no trabaje, o que no pueda participar o no pueda entrar dentro de la universidad. Pero muchos de esos familiares suyos estaban ahí trabajando antes que usted fuera directora de Recursos Humanos. Y después que usted fue directora de Recursos Humanos, ¿ha nombrado familiares? Bueno, yo no nombro a la señora rectora. Entonces se la reformulo. ¿La señora rectora le ha nombrado familiares suyos? Bueno, no me ha nombrado, han participado en una convocatoria y la han ganado. Cool. Ganado. Pero ya después de que usted ha sido nombrada directora de Recursos Humanos. Y con examen, que tienen que hacer examen de aprobación. Claro. Mi hijo. Y participó en un examen con gusto, pueden ir. Está su esposo, pero su hermana y su hijo trabajando en UNACHI también. Okay. Wow. Pero mi esposo, reitero, trabajaba hace 28 años igual que yo. Suena como una monarquía esto. Es más, soy un mes más vieja que él, entramos en el mismo año. Y en el caso suyo, vicerrectora, ¿también tiene familiares allí trabajando? Bueno, mire, yo tengo dos hermanas, son docentes de hace muchos negocio familiar, bro. años. No tengo ningún familiar administrativo. Tengo una hermana que entró hace 30 años y otra que tiene más de 20 años. Y como explicó la directora de Recursos Humanos, se entra por un banco de datos. Y ese proceso pues es legal, es un proceso transparente. Y así entra todo el docente que trabaja en la universidad. Pero la rectora, todos los trámites. Los míos y los de todos los docentes que han entrado en la Universidad Autónoma de Chile. Pero ¿no hace un poquito de ruido a ustedes? Si usted es vicerrectora y usted es directora de Recursos Humanos, que tengan tantos familiares ahí en la universidad. Pero es que yo no entiendo por qué... Pues, y no es morbo, es una simple pregunta. Yo no comprendo por qué se cuestiona a una docente. Yo tengo 40 años de trabajar en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Yo entré cuando éramos centro regional universitario de la Universidad de Panamá. 40 años trabajando allí. Wow, y mira ese desparpajo con el cual se expresan estas dos mujeres. Y tendré cuidado porque de una vez con las leyes que están aprobando ahora y las que pretenden aprobar, que uno no puede decir más de 4 cosas porque cada vez nos ponen más mordaza, ¿verdad? A los que cuestionamos este tipo de sinvergüenzuras, porque lo que buscan es silenciarnos. Pero seguiremos en la lucha porque es que realmente el día a día de los panameños como yo, que nos cuesta conseguir un trabajo, que formamos filas en la caja de seguro social o en la feria Compita para comprar un paquete de arroz, o el centro de salud o la cola o la fila para montarse al bus, el transporte colectivo público, ¿verdad? Entonces es grande, ¿verdad? Entonces no conseguimos, y eso que tenemos títulos universitarios, y con todo y los títulos y una hoja de vida con experiencia laboral, qué difícil es conseguir un trabajo, pero qué fácil es mantenerse 40 años trabajando en una institución y tener familiares que entran a concursos. Es que hasta, como lo dice, suena hasta ofensivo, como es que esto es ridículo realmente.
la manera como se expresan y cómo sinceramente se burlan de ti y de mí con esta clase de comentarios. Con mucho orgullo, la Universidad de Panamá es nuestra madre. Sí, entonces, así como es nuestra casa. Mira, hay gente que no vive 40 años en una casa siquiera. Y tienen 40 años trabajando en la UNACHI. O sea que esto tiene vieja data y finalmente, y qué bueno, ¿no? Que por fin un gobernante, José Raúl Mulino, y una asamblea de diputados como la que tenemos ahora, están cuestionando el andar de esto. Cuando estaba el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, también existía esa cantidad y hasta más denuncias en aquel entonces, pero no se hizo nada. El hombre falleció y ahora tenemos al señor Flores como rector de la Universidad de Panamá, y no es que los escándalos en la Universidad de Panamá, es decir, si en Chiriquí llueve, en Panamá no es que escampa, pero qué bueno que ahora bajo la administración de José Raúl Mulino como presidente de la República se están por lo menos destapando estas putrefactas situaciones que estamos encontrando en UNACHI y en la Universidad de Panamá. Y hay muchas más extensiones y universidades que están pasando por esto, pero están pasando agachados. Vamos a ver cuánto tiempo les dura. Estamos los docentes que hemos trabajado, hemos participado en los bancos de datos y hemos trabajado en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Bueno, mis hermanas son la misma especialidad mía, yo soy del área de inglés. ¿Yo por qué voy a negar que tengo mis hermanas trabajando? Yo no las nombré, ellas... Es que el nivel de descaro es tan grande que estas mujeres piensan que las están jodiendo, que las están molestando, porque lo que ellas están haciendo es perfectamente correcto y perfectamente legal, y creo que nosotros somos como un fastidio para ellas, ya que estamos creando morbo y jodiendo a dos personas que están cumpliendo con toda la legalidad del mundo. Son personas totalmente intachables por lo que están haciendo. Ya no quiero seguir escuchándolas a ellas y prefiero escuchar algo que va un poquito más acorde, ¿verdad? Con como yo me siento en este momento. Vamos a escuchar al diputado de Vamos, por supuesto, el diputado de Vamos, que dice que usted es una sinvergüenza, refiriéndose a Indira Candanedo, ¿verdad? Como jefa de recursos humanos, y al haber nombrado a este montón de... Vamos a escuchar, porque aquí tengo esta reacción. Vamos a escucharla a continuación. Pero ella es la jefa de recursos humanos y el hijo está nombrado también. Adicional está nombrado el esposo y la hermana. Pero mire, que le quiero decir algo, señora Iris Candanedo, jefa de recursos humanos de la UNACHI. Le voy a comentar algo. Usted no solamente tiene nombrado a su hijo, a su hermana y a su esposo, también tiene nombrado a su cuñado, Felipe Morales, con salario de 1.439,38. También tiene nombrada a Lidemi Ortiz, asistente ejecutiva, cuñada, con 1.869,64. También tiene nombrada a Elka Osiris Ortiz Serrano, asistente técnica, hijastra, con salario de 1.044,85. También tiene nombrada a Lizadia Zamudio, asistente ejecutiva, prima, con salario de 1.823. Usted gana 7.276,52. Más que el presidente. Y eso es que es la jefa de recursos humanos de la UNACHI. Tiene un sobresueldo de $1.500. Más que el presidente. Gana más la jefa de recursos humanos que el presidente de la República y que los diputados de Panamá. Le voy a decir algo, señora Iris. Usted se compara a la Universidad de Panamá. El jefe de recursos humanos... 30 segundos para que pueda terminar cuando lo hable el diputado. Suelta. No, hay que darle más tiempo. Señora Iris Candanedo, usted se compara a la Universidad de Panamá y nos comparamos por unas cosas sí, pero para otras no. El señor Héctor González, quien tiene su mismo cargo, ocupa un cargo similar al suyo como jefe o director de recursos humanos de la Universidad de Panamá, gana $6.221. Aquí gana más que el de Panamá. lo vemos en pantalla. Por favor, la otra pantalla. La otra imagen, por favor. Y el costo de la vida acá es mucho más caro que allá.
La siguiente imagen. Este Y el personal que maneja a él es mucho más que el que maneja a ella. señor tiene a su cargo 9.409 administrativos y docentes, versus usted que solamente tiene 2.073 administrativos y docentes. Usted gana $2.555 adicional a lo que gana el señor Héctor González, quien tiene 4 veces más lo que usted tiene como responsabilidad. Usted es una sinvergüenza. Excelente, es una palabra corta que se ha quedado. Una sinvergüenza. Y me disculpo porque es una dama. Yo no me disculparía, porque aquí no estamos hablando si es porque es una dama, es una funcionaria. Y es una sinvergüenza. Porque hay que disculparse. Ah, por ser mujer te exime de que uno no te diga lo que tú eres. Eres una sinvergüenza. Eso es lo que eres. No estoy de acuerdo con eso de disculparse. Debe ser investigada y procesada. Pero es muy bonito venir aquí a decir, a mentirle al país mediante un medio de comunicación que sola... Ah, le han quitado el tiempo. Y eso, qué lástima. Qué lástima. Ya está pidiendo más, dame más, manda. No le dieron más nada. Y ahí terminó diciendo, vamos a cuidar los fondos del Estado. Se comparan en las estadísticas que les convienen. Hoy yo traje las estadísticas que reposan en la página de la UNACHI. Las mismas, no es que está inventando nada, las mismas que están en la UNACHI. Usted gana $2.500 adicional a lo que gana el señor Héctor González. Usted es una sinvergüenza, señaló el diputado Jonathan Vega a la jefa de Recursos Humanos de la UNACHI. Totalmente de acuerdo con él. La parte que no estoy de acuerdo con él, diputado de Vamos, es que se disculpó. Yo no me disculpo, porque usted es una irresponsable, una sinvergüenzura. Y ese cuartel de invierno, como dice José Raúl Mulino, el presidente de Panamá, tiene que ser clausurado, tiene que ser cancelado, tiene que ser removido todo ese montón de manzanas podridas, rémoras, batracios, insectos, alimañas que están allá metidas en la UNACHI. Eso hay que corregirlo ya. Porque qué va, todos los títulos que salen de allí, todas estas cosas que pasan allá, dejan muy en entredicho el prestigio de la universidad. ¿Por culpa de qué más? De la sinvergüenzura de estas personas y también de los gobiernos anteriores que permitieron estas sinvergüenzuras. You know,